Hola, hoy vamos a hablar de lo que son medidas directas y medidas indirectas. Cuando hablamos de medida directa, pues hablamos de aquella medida que obtenemos aplicando un instrumento de medida, es decir, usa un instrumento de medida. Cuando hablamos de instrumento de medida, ¿qué instrumentos podemos hablar? Bueno, pues por ejemplo, una cinta métrica o una balanza, ¿vale? O un termómetro podría ser. Esas son ejemplos de instrumentos de medidas y de medidas directas que podemos obtener. Por ejemplo, con una balanza obtendríamos medidas directas de la masa, con un termómetro de la temperatura, etcétera. ¿Vale? Todo lo que hemos hablado, con una cinta métrica de la longitud. Sin embargo, cuando hablamos de medidas indirectas, pues son aquellas en las que no podemos hacer una medida, pues como el nombre indica, directa. No se pueden medir directamente. Es decir, se usan uno o varios instrumentos y a partir de esos instrumentos se hacen cálculos para obtener las medidas indirectas. Por ejemplo, si fuéramos a medir pues el área de un polígono, esto es una medida indirecta. ¿Por qué? Pues porque cogeríamos, por ejemplo, de este rectángulo. Si fuéramos a medirlo, cogeríamos nuestro instrumento de medida, que podría ser 1 metro, y mediríamos esta longitud y esta longitud. Y el resultado del área lo obtendríamos al multiplicar nuestras dos medidas, ¿verdad? Igual que hablamos de estas medidas indirectas, pues hay muchísimas, ¿vale? Pues podríamos, por ejemplo, la densidad de un cuerpo. Recordad que es la relación entre la masa de un cuerpo y su volumen. De hecho, para calcular la densidad, pues necesitaríamos hacer dos mediciones, una de la masa con una balanza y otra del volumen del cuerpo. Bueno, para calcular el volumen de un cuerpo hay varias formas, dependiendo de si es un cuerpo regular o no. Pues podríamos utilizar unos métodos u otros, pero en cualquier caso no tenemos una forma directa, es decir, un instrumento similar pues a un termómetro, una balanza, una cinta métrica para medir la densidad. Esta se calcula a través de una relación de medidas indirectas. De ahí la diferencia. Tened en cuenta que cuando hablamos de medidas indirectas, pues vamos a estar relacionando pues dos o más magnitudes, ¿vale? Pues como en este caso, por ejemplo, la masa y el volumen. Y todas estas operaciones pues tienen sus cifras significativas. Habrá muchas ocasiones en las que tengamos que realizar redondeos de estas cifras significativas para dejar ajustado el resultado.